Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, el versículo 29. Recordemos que este libro de Samuel es un libro político para políticos principalmente, porque te habla de la monarquía, te habla de la organización de una nación, de una familia, de una iglesia, de una capilla heredera. Es decir, es la organización de la humanidad. De eso es lo que te habla este libro tan importante que es el libro de Samuel. Y aquí tenemos hoy el versículo 29. Dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor mío, Yahvé, has hablado. Que por la bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Bueno. Es muy interesante. Primero, el dígnate bendecir la casa de tu siervo. Verajá, lleva el que migo a Ñande Yara. Eminashe, la casa de tu siervo, la familia de tu siervo, el proyecto de tu siervo, eso vea. Y luego, para que permanezca siempre en la presencia. Dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, tú has hablado. Que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Entonces, en este versículo 29 tenemos el contexto bíblico, ciertamente, queridos hermanos, que nos habla de la oración de gratitud y de esperanza de David para con el Señor, porque lo ha elegido por medio del profeta Natán. David pide que su casa, es decir, su linaje, su reino, sea bendecida para que permanezca perpetuamente delante de ti, ellos, para que yo pueda permanecer delante de ti, Señor. Ayerurende verajá, shevendecimina Ñande Yara, para que yo pueda cumplir con mis obligaciones de rey. Y así, en la presencia y protección constante de Yahvé, porque Ñande Yara, entonces, o mañana, o esa, oye, esa peaina, Ñande, bueno, esto tiene que ir así, tiene que ser encaminado y tiene que ir por un buen camino. La plegaria subraya la confianza de David en la fidelidad de Dios para mantener vivo su legado. Para poder mantener vivo, dice nuestro legado, para ofrecer, para dar a los demás. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que mantener vivo el legado que vamos a dar a los demás. El año de legado, a la oración. La oración es esencial. Pero Pepe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a estar también la solidaridad, va a estar el servicio. Va a estar entonces ese famoso Eye Kwa, Reme Hanwaisha, Peipona vean de la pisacuela, hermano.
el servicio. Al final de cuentas, todo lo vamos a reducir en la caridad del servicio. El contexto histórico en este siglo X antes de Cristo, la monarquía de David buscaba afirmar su legitimidad y perdurabilidad en un entorno político, en un entorno, queridos amigos, ya de huella siempre, allá surayaña de UBA, en un entorno político. Pero este entorno político era muy frágil, con muchas tensiones tribales. Vais el entorno político muy flojo, muy frágil. Quiere decir, queridos hermanos, como también, si hoy se repiten ciertas situaciones de un entorno político muy frágil, de un entorno político que nos llega a tocar lo esencial y fundamental de la vida de la comunidad, quiere decir que estamos en un entorno muy frágil, porque mañana daye hesapeaseya lleva oñembotu, ñandente maoigua entre comillas, la yeituapá, pero al final de cuentas no saben nada, porque no te estás dedicando a tu pueblo, a tu gente, el abad, característica esencial y fundamental de la vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los santuarios marianos mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús.
Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, El que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en lo
que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros comenzando el capítulo 8, hoy con este versículo 1 que nos dice y nos habla de las conquistas de David. Ya Ecuria lleva peo pacueteo que esto nos está demostrando más bien la obediencia, el escuchar a Dios, el ser dócil a Dios. Después viene como consecuencia, porque Aveña de Yajecaina, Hayatopá lleva leitmotiv, idea central de lo que nos quiere transmitir como mensaje el autor sagrado. Y leitmotiv de estos primeros 14 versículos del capítulo 8 del segundo libro de Samuel, enseñan de en la medida en que somos obedientes, en la medida en que escuchamos la voz de Dios, en la medida en que somos dóciles a la propuesta del Señor, Hayayapopona, Belleyapona, evidentemente que vienen estas, entre comillas, estas conquistas. Ñande Yara lleva Homo Invaité, Ñande Pobe. Homo Invaité en las manos de David. Recordemos que David es el number one para el autor sagrado. A David se le presenta como el number one para esta historia de salvación, especialmente de Israel. Y vamos a mirar este versículo, que es una nueva sección, y aquí nos narra de las victorias militares de David, después de haber consolidado su reino, o en Duponá, David que es bastante tranquilo, no es vengativo, y así entonces se va estableciendo lo que Dios le había prometido. Recuerden que en el capítulo 7 de este mismo libro, anterior a este capítulo 8, yo te construiré, no vos, la casa, para mí, sino que Shela Yapotande. Eso quiere decir, yo voy a consolidar tu reino.
y tu reino será eterno. Ahí, al final de las primeras palabras, dice, te apartaré de Saúl, a quien retiré de tu presencia. Tu casa, le dice en el versículo 16 del capítulo 7, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Jolam, para siempre. Bendición de Dios. Ante mí. Y tu trono será consolidado para siempre. Jolam. Queridos amigos, esto es interesante. David después le agradeció a Dios. Y la gracia has puesto sobre mí. Y bueno, yo estoy aquí, estoy abierto a lo que tú quieras, Señor. Y bueno, Ayapota Landé Yebrea, no hay ningún problema. Y aquí vemos entonces esta expresión. Después de esto, comienza así. Después de esto, David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató su ciudad principal. Esta expresión siempre conecta con todo lo que hemos leído y hemos reflexionado en el capítulo 7. Y sugiere que la bendición prometida a la casa de David empieza a manifestarse. Peñan de Yara y Dabar, promesa, palabra. Ubeiseina se realiza. Dabar, Elohim, la palabra de Dios, Adonai, Yahvé. Oye, ya poca tu ete. Oye, ya poca tu ete. Y entonces, ¿por qué? Después de esto. Upeariré, oñembariré, peñan de Yara. David, o ahuilleme, heriré, peñan de Yara. Y bueno, nada, veces, aime. Soy un siervo inútil, pero estoy en tus manos. El Evangelio dice, después de todo, ustedes digan, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Se dan cuenta que el Antiguo Testamento también, aquí en el libro de Samuel, David tiene esta misma actitud. Mabio, señan de Yara, yo salí allá. O ella apiten, o sea, yo de ser cada cue de la prisco. Hago de remoína, ave, a tu siervo le estás poniendo ante este pueblo tan importante, a quien tú, Señor, lo has elegido, lo has llamado, y bueno, y yo estoy aquí para hacer tu voluntad, para hacer lo que me pides. Y entonces ahora comenzamos con estas conquistas de David sobre sus enemigos y las conquistas, es decir, la bendición, el verajá de Dios para con él. Siempre en función de la consolidación de su reino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
del sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió, y ahí mismo se preguntó, porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Donde no hay obediencia, no hay virtud. Donde no hay virtud, no hay bondad.
Donde no hay bondad, no hay amor. Donde no hay amor, no hay Dios. Y sin Dios, no hay paraíso. Padre Pío. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la propuesta de la iglesia es del libro del Éxodo, capítulo 12, del 37 al 42. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, y les seguía una multitud inmensa con ovejas, vacas, enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Queridos amigos, así como termina esta primera lectura, es maravillosa. El Señor que veló para sacarles de Egipto. Ñande yara hoy, entre comillas, la preocupación por ese gran amor de Dios, porque ñande yara, ñande peasea lleva, pemba eposipo. Egipto significa el mal, en este caso para el pueblo de Israel. Pero upe ñande yara lleva, ñande pues no. Upe ñande yara, ñande peay. Y así comienza esta narración. Los israelitas con la presencia de Dios, con el amor de Dios. Ñande rajaina por el camino del desierto, ciertamente, porque también el camino del desierto será un momento de reflexión, de purificación. Estamos saliendo, incluso te pone la fecha, 430 años, dice, de esclavitud. Entonces, 600.000 hombres, sin contar ciertamente a sus esposas y a los niños. Entonces, hemos 5 a 6 millones de personas, lleva. O las 6, 3 millones de personas, o por el desierto. Todas estas cosas simplemente, queridos hermanos, para pensar y para entender, y por eso le está diciendo el Señor, bueno, y tanta es la preocupación del Señor, por eso termina, como decíamos al inicio, este Dios que es como esa mamá, este Dios que es como ese papá, que está preocupado por su hijo. Quiero que hagas un buen camino. Quiero que como nación, quiero que como familia, quiero que como cristiano hagas un camino de verdadera liberación. Y después vuelvas a lo de antes. Dejemos la corrupción. Dejemos todo lo que es negativo. Y hagamos verdaderamente un camino para la construcción del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 8 estamos. La conquista de David. Decíamos que todas estas conquistas, como de que Dios está con David, es el cuidado también de lo que Dios le había dado como territorio a Israel. Y David tenía que
ser en este sentido el que cuidaba lo que Dios les había regalado como tierra prometida. Es el rey encargado de eso. Pero también el hecho de medir, decíamos, para ver quién va a quedar con vida, amábalo más no tajina. 2 cordeles, ellos cañan. Un cordel, entonces ese puede seguir vivo. Decíamos que implicaba esto el juicio del mismo soberano, es decir, el rey que tiene el poder. No se olvide que las 3 características esenciales de un rey era el de regir, y aquí entra, hay que regir. Regir significa poner en orden las cosas, poner en orden. Lastimosamente nosotros, como no entendéis la Biblia, ya leéis la Biblia, ¿verdad? Incluso cuando leemos, estilo protestante, más o menos queremos poner así al pie de la letra, como dice, eso hay que hacer porque así hizo. No, aquí no es cuestión de eso, hacer repetir una historia así. No, la historia bíblica es una historia pedagógica. Entonces ya cañan de la actitud, esta debe ser la actitud. Aquí en este caso se le pone una actitud del juicio soberano, el rey, que hace un juicio y dice, ese puede vivir y ese no puede vivir. 2 cordeles o me di, vea, llévate, te iba ahí peligroso. Ese es un soldado muy grande. Ese es un soldado que nos puede arrasar con todo peyucáñane. Pero no es solamente eso también, queridos amigos, sino que significa también esta brutalidad política. Pero, atención, la brutalidad política, así como se muestra aquí, es justamente para es una garantía de cierta manera para una sumisión total. Entonces, es como nosotros actualmente, ¿verdad? En nuestro mundo también. El ejército más fuerte, no sé, del mundo, o los ejércitos más fuertes, ¿qué es lo que hacen? A oñar, maiga y con todos los misiles y con todo lo que ellos tienen allí, pero para hacer temer. Y decían luego los romanos, ¿verdad? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Imagínense esta frase. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hoy que añadigo, ya apoyo en síntesis la añade y añade en la Biblia, a pesar de que todos decimos que somos cristianos. Pero lo que menos hacemos es justamente lo que nos pide la Biblia. Y eso en todos los niveles, Si vamos a mirar en este sentido de los países con media, yo voy a avión de guerra. Ni cote tereíña de la avión de guerra. Bueno, es que yo voy a hacer avión de guerra. Millones de dólares, millones. Un pueblo hambreado, un pueblo con tantas dificultades. Ya yo voy a la avión de guerra. Maná, ve a gastar ella, porque para los bebés no oye, pena. A la boriajúa a ella, yo me a tomar nompa. Así es posible, ya puro voy con avión, ya yo caja con a boriajúa. Se dan cuenta, queridos hermanos, qué contradictorio, qué cristianos más contradictorios que somos, ¿verdad? Apenas la palabra de Dios la vamos a añadir aquí. Entonces este gesto de brutalidad política era más bien para garantizar la sumisión de los otros con respecto a lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero eso es pensando sobre todo en las grandes potencias del mundo. Humiegoña armada hasta los dientes. Y cada vez van descubriendo más cosas cómo destruir. Yo había leído un artículo muy interesante. El título luego ya te dice toda la síntesis, ¿verdad? Es así, valito, más o menos como decir, si quieres la paz, ármate para la guerra. Dice, el hombre es el único animal a quien le decimos que es racional, que sin embargo busca la destrucción de su propia especie. Era interesante, ¿verdad? Interesante todo el artículo. Porque dice, todos los animales en general buscan cómo protegerse, cómo verdaderamente cuidarse. Añandega todo el revés. Añandega tu ñañar, más ya yuca, añandega visa. Añandema oye, lleva sé que coña de moria, coña de zapilla de agüeza lleva. Ármate para la guerra. Ya hay coña yo avión de guerra. Ahí está la Moriajú. En vez de armar políticas, esa es la mejor manera, ¿verdad?, de llevar adelante una sociedad
y sobre todo una comunidad que se ama, que se quiere y que se ayuda. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras que Acab y su mayordomo Abdías buscaban pastos para sus semovientes que se morían de sed a causa de la sequía que azotaba a Israel desde hacía 3 años, el profeta Elías, por orden de Dios, acudió ante el rey y lo retó a él y a sus 450 profetas para que mediante el sacrificio de un novillo por cada bando, Yahvé o Baal, hicieran llover fuego sobre el heral respectivo para demostrar cuál de los dos era el Dios verdadero. Acab aceptó el desafío y reunió a todo el pueblo en el monte Carmelo. Entonces los augures reales erigieron un túmulo sobre el que depositaron su torillo descuartizado, danzaron en torno a la ofrenda, se desgañitaron invocando a su Dios sin que nada ocurriera. Y cuando al mediar la tarde cayeron rendidos y se dieron por vencidos, Elías tomó 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, construyó con ellas su altar y en él colocó al becerro ya destazado e hizo que alrededor se cavara una zanja y sobre la leña se vertiera tanta agua que la acequia se llenó. Y a continuación el profeta dijo: respóndeme, Señor, respóndeme y que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y así se convertirá de corazón. Entonces, dicen los versículos 38 y 39 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes: cayó fuego del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Al cabo de un rato la esperada lluvia se descargó generosamente y reverdeció a Israel. El profeta Elías, nacido al final del siglo X a.C., fue escogido por Dios para enfrentar al rey Acab, uno de los monarcas más malvados de la historia de Israel, casado con la perversa y cruel Jezabel, hija del rey de Sidón, que le impuso a los israelitas el culto al dios Baal. Y ante él debutó diciéndole: vive el Señor Dios de Israel, a cuyo servicio estoy. En estos 2 años no habrá lluvia ni rocío mientras yo no lo diga. Y a continuación, para preservar su vida, Dios le ordenó que se refugiara en el torrente de Kerit, en el que los cuervos le traían por la mañana pan y carne por la tarde. Pero al cabo de algún tiempo el manantial se secó y entonces, por mandato divino, viajó a Sarepta, en donde fue acogido por una viuda a la que pidió pan y ella le dio el único que tenía. Pero de ahí en adelante jamás le faltó trigo y aceite. Más adelante le resucitó a su hijo y 3 años después el Señor envió a Elías a demostrarle a Acab y a su pueblo quién era el Dios verdadero, lo cual quedó refrendado con la lluvia de fuego que Yahvé hizo caer sobre el altar de su ofrenda. Este resultado, que le costó la vida a los 450 sacerdotes del dios fenicio, desató la ira de Jezabel y por eso Elías tuvo que huir al desierto. Tras una larga jornada, San Elías cayó exhausto, según la Biblia, bajo una retama, que es un arbusto pequeño pero frondoso, y lamentando su suerte se quedó dormido. De ese sueño lo despertó un ángel que le dio alimento suficiente como para atravesar en 40 días el desierto hasta llegar a una cueva en el monte Horeb. Y allí Yahvé le dijo: sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y aunque se desencadenaron un violento vendaval, un aterrador terremoto y más tarde un voraz fuego, en ninguno de estos fenómenos estaba Dios.
Pero enseguida sopló una ligera brisa en la que sí se manifestó suavemente. Y le ordenó que fuera a Damasco a coronar a los nuevos reyes de Siria e Israel y a ungir a su sucesor Eliseo, quien lo acompañó en la parte final de su misión, que concluyó por mandato divino después de atravesar a pie el Jordán, cuyas aguas se separaron tras ser tocadas por su manto. Y luego dice el versículo 11 del segundo capítulo del segundo libro de los Reyes: un carro de fuego con caballos de fuego pasó entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Por eso hoy, 19 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Elías que nos enseñe a escuchar la voz de Dios en el susurro del viento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Razón de vivir. Solo en Burger
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estábamos diciendo que la palabra yad quiere decir mano. Y siempre la mano que significa el poder, ¿verdad? El gobierno, el control, con la mano. Y digo cualquier cosa, enseguida de un pie, o lo que sea. Recarucero, la mano, con los dedos. Reipuru. Eoyo heidamo. Eipurula nekualan de po. Re yahuta, allí yo heida. Teomie yo hea nanepoi. Ponne te yo he. Diga tú, vaya ya boda. Ella que tú también ya sube. Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante que es, ¿verdad? Y todas estas son antropomorfo, decimos. Antropomorfo, es decir, lenguajes que nosotros como antropos, como hombres, como humanidad, entendemos muy bien y por eso hablamos en parábolas. Por eso la mano significa el poder de poder hacer algo realmente, el poder de realizar acciones. Sin la mano es imposible. Y así, cuando recupera la mano sobre el territorio, esta también es una aplicación, recupero la mano, pongo las manos sobre este territorio, quiere decir que vuelvo a recuperar este territorio, pero en una manera activa, estoy recuperando y pongo la mano de nuevo sobre este territorio. Queridos amigos, hay algunas palabras claves que nosotros entendemos muy bien. Yadad y después Eser. Este nombre es una construcción, decíamos, teofórica, de Dios. Lleva una característica de Dios. Hadad es un dios arameo que quiere decir el dios de la tormenta. Bum, bum. Y Eser en hebreo quiere decir ayuda, Eser. Entonces, Hadad, Eser, el dios de la tormenta, el dios que ayuda sería, ¿verdad? Pero sin embargo el contraste aquí, ese dios que ayuda, Hadad Eser, sin embargo pierde contra David la guerra. David, que representa a Jehová, es decir, a Yahvé, derrota a un rey cuyo nombre profesa ayuda divina, Hadad Eser, Dios del trueno, de la tormenta, Mbarete, Apeala, de salvada, es el que viene a ayudarnos. David viene y lo vence, quiere decir que Yahvé, Imbarete de Beneo, el Dios verdadero, en este caso es Yahvé. Ahora, queridos amigos, aquí nosotros estamos de cierta manera haciendo un juicio teológico, Peñate de Bonague. El autor sagrado hace un juicio teológico
y muy sutil, porque a través del nombre nomás le dice, Hadadezer pierde la guerra, le presenta la guerra. Y ustedes saben que repite cada momento en este capítulo y en estos versículos del 1 al 14. Repite tantas veces el nombre de Hadadezer, 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 el dios de la tormenta que ayuda. Ahí va a ver David, le humilla. David le vence a Hadadezer. Es entonces un juicio teológico para decir que Yahvé es mucho más fuerte. Ni los dioses arameos que vienen en ayuda del pueblo arameo les puede salvar de la mano poderosa de Yahvé a través de David sobre su propio territorio. Después tenemos la otra palabra que es lehashiv. Lehashiv. Upea dice recupera. Ya recupera, llega la añade. El verbo es shub. Retornar, dar la vuelta. Llevóle a la vuelta, hey la gente. Llevóle a la vuelta. Bueno, shub en hebreo, shub quiere decir eso. Significa volver. Significa restaurar. Vuelvo sobre mis pasos, quiere decir el shub. Y aquí, en este contexto, nos indica un intento militar de reconquista. Ya tañan reconquista, peñan de ya perder, peñan de uy, ya llega muy peñan de pobre. Y por otra parte, en la Biblia, queridos amigos, shub se refiere a la aplicación teológica en la Biblia, quiere decir arrepentimiento. Volver sobre tus pasos. Shahaina, ahaina, aguataina. Shube dice, yulea, hayu ye, pe, derapecuereje. Derapecuereje, joye, hacia el lugar de origen. Es interesante. Yo salgo de este punto, ¿verdad? Este lugar de Dios, y me desvío porque soy un pecador. Me voy por este camino. Shube, y llevo le hago a ver ye, hacia tu origen, hacia esas capacidades positivas que Dios te ha dado. Y por lo tanto es un arrepentimiento espiritual. Shubhei donde entonces, en ya arrepentí. Vuelta a casa. Vamos a volver a casa. Y el juego aquí es que el rey pagano intenta volver al poder. Quiere volver a recuperar lo suyo. Shub. Quiero volver a cobrar impuesto aquí y tener el poder hasta el suyo. Pero es frustrado. Porque David es verdaderamente el que restaura en este momento el poder de su pueblo. Pero es ese poder y esa mano poderosa de Dios a través de sus conquistas. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos ya de gusto formal, pero concluimos por hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y que nos ayude también a nosotros a vencer todo lo que es negativo, al Hadadezer en nuestra vida, ya venciana, la Ibaía, pero sobre todo también a ese retorno espiritual, Shub, volver a Dios. Les doy la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.